Perdón, se reinició mi computadora. Este, se trabó mi computadora, pero ya. Oh, que la. Mira, o sea, ¿quién fue? Sálgase del salón. Se me va por un reporte. Perdón, perdón, unos minutos, unos segundos, perdón. Entonces, les estaba mostrando. Uy, qué feo quedó. Les estaba mostrando dónde conseguir el material. Entonces está esta cosa, está OMM en línea y la computadora se murió justo. Ya no pueden rayar, les quité la posibilidad de rayar porque si les dejo rayar, se ponen a grafitear la pantalla. Ah, eso no. Y entonces, en YouTube también tenemos problemas con soluciones en caso de que, además del problema, pues quieran ver la solución. Entonces hay algunas explicaciones. Soy yo, en caso de que no se hayan aburrido todavía de mí. Entonces aquí donde dice problemita del día, cállate yo. Donde dice problemita del día, pues hay como 266 problemitas distintos con soluciones. Sí, es un año. Solo tengo 2000. Tú escribes Jorge, venga, 2001. Ok, entonces vamos a volver. Entonces, les platico esto porque es importante que entiendan que sin el trabajo individual de ustedes no sale. O sea, ustedes pueden trabajar, participar, ir a los exámenes y pasar al concurso nacional. Pero si ustedes no le dedican tiempo aparte y no tienen el interés y el gusto, pues es muy difícil, es muy probable que no, es muy probable que no lleguen demasiado lejos. Y entonces la Olimpiada seguirá siendo una experiencia bonita, yo espero. A lo mejor pueden encontrar gente muy amable que les cae bien, pueden hacer amigos, que así hemos hecho amigos la mayoría de nosotros. Pero si lo que quieren es competir a nivel muy serio, necesitan ustedes trabajar por su cuenta. Esa va a ser lo más importante, ¿no? Entonces, vamos a empezar, vamos a ver rápidamente algunas cosas de teoría de números. ¿Qué están diciendo? Entonces, teoría de números que damos es donde vamos a ver cosas tanto de divisibilidad como de, sobre todo, de números primos. Entonces, ¿quiénes son los números primos? ¿Se acuerdan? Y entonces, la definición más común que tienen es números que solo se dividen entre uno y sí mismos. Y el problema con esa definición es que el uno queda ahí, ¿no? El uno es un número que solo es divisible entre uno y sí mismo. Pero no queremos que el uno sea primo. Si el uno es primo, nos arruina algunas cosas.
Y entonces la definición de número primo que vamos a trabajar es, tienen dos divisores. Tienen exactamente. Entonces, pues primero tenemos que recordar qué es un divisor. ¿Se acuerdan qué es un divisor? Sí. Entonces es muy difícil dar una explicación muy seria. Es un número que divide a otro. Entonces, como ejercicio rápido, ¿cuáles son los divisores de 12? Entonces, todos los divisores de 12 es 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Todos estos son divisores de 12 y son todos los divisores de 12, ya no hay más. ¿Sale? Y entonces, estos son los divisores. Ahora, ¿cuáles son los múltiplos de 12? Entonces, los múltiplos de 12 son 12, 24, 36, 48, etcétera. ¿Sí? Los múltiplos son infinitos. Los divisores no. Los divisores son finitos, tienden a ser muy poquitos. Y los divisores son menores. ¿Sí? Los múltiplos son mayores. ¿Sale? Los múltiplos de 12 son números que son divisibles entre 12. ¿Sí? Las palabras múltiplo y divisor están muy, muy relacionadas. Sí, la excepción para estrictamente mayor y estrictamente menor, pues es cuando es el mismo número, ¿no? Entonces vamos a estar trabajando con los divisores, pero pues los múltiplos es el otro lado de esa misma palabra, ¿no? Entonces, si tienen exactamente dos divisores, perdón, pues es que sí tengo que borrar. ¿Estoy tomando notas? No hace falta, o sea, mi video se queda grabado. Múltiplos son completamente infinitos. Entonces, los números primos solo tienen dos divisores. Entonces, vamos a hacer rápido, más que nada como un ejercicio, una lista de divisores. Entonces, voy a escribir algunos números. Hasta el 14, hasta el 15, hasta el 16. Y hay que hacer sus divisores. ¿Quiénes son los divisores del 1? El único divisor del 1 es el 1. El 1 ocupa un lugar muy especial en nuestros corazones, ¿sí? O sea, no tiene otra, es muy especial. Es la unidad, es el neutro multiplicativo además, es muy importante. ¿Cuántos divisores tiene el 2 y cuáles son? 1 y 2. Entonces, ¿tiene dos divisores? Sí, tiene dos divisores. Entonces, este número es un número primo. El 2 es un número primo. ¿Cuáles son los divisores del 3? 1 y 3. ¿Son 2? Pues sí, sí son 2. Entonces, el 3 también es un primo. ¿Cuáles son los divisores de 4? 1, 2 y 4. ¿Son 2? No. Entonces, el 4 no es primo. Los de 5, 1 y 5, y entonces es primo. ¿Venían por alguien? ¿Venían por ti? Por Pamela. ¿Cuáles son los divisores de 6? Entonces no es primo, ¿verdad? Entonces, los números que no son primos, podemos además escribirlos como multiplicaciones de primos. Entonces, el 4 es 2 por 2. El 6 es 2 por 3. Los divisores de 7, como ya dijeron, son 1 y 7. Y es primo de Jorge, al parecer. ¿Cuáles son los divisores de 8? 1, 2, 4 y 8. Entonces, no es primo para nada. Lo podemos escribir como 2 por 2 por 2. ¿Sí? Después de un rato nos va a dar flojera escribir tantos 2 multiplicándose. Y entonces escribimos 2 al cubo.
que quiere decir 2 se multiplica por sí mismo 3 veces. 2 por 2 por 2. A la tercera potencia. Perfecto. 9, ¿quiénes son sus divisores? Entonces es 3 al cuadrado. 3 por 3. Pues es que, ¿cómo voy a saber? Ah, eres Rania. La legendaria Rania está aquí. Sí. ¿Cuáles son los divisores de 10? Perdón, Rania, pues es que dice Jorge. 1, 2, 5 y 10. Y entonces 10 es 2 por 5. ¿Sí? Los de 11, 1 y 11. Entonces este cuate es primo. Los de 12, ya los habíamos hecho. 4, 6 y 12. Y entonces 12 es 2 al cuadrado por 3. Los de 13, 1 y 13 es primo. Los de 14, entonces este es 2 por 7. Los de 15, perfecto, es 3 por 5. Y los de 16, 1, 2, 4, 8 y 16. Entonces este cuate es 2 a la cuarta. 4 al cuadrado también, ¿sí? Y entonces, pues esto está muy bonito y todo, pero no podemos pasarnos la vida haciendo esto, ¿no? Entonces, no es necesario, pero sí es importante primero que podamos enlistar los primos. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, vamos a hacer una muy útil lista de los primeros primos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primo más chiquito que encontramos en nuestra lista? 2. El siguiente, 3. El siguiente, 5. 7. 11. 9 no era. 9 no es. Pongan atención. 13. ¿Quién sigue? Hasta ahí llegamos en la lista. 17. 19. 20 no es, Fernando. 23. Muy bien, Jesús. ¿Quién sigue? 27 no es. 27 es 9 por 3. 29 sí que lo es. 25 no es 5 por 5. 31. Entonces, ustedes ya se dieron cuenta de cosas muy importantes. Ningún par es primo, ¿no? Fuera del 2, los pares no son primos. Eso es muy importante. Este, y luego, si son múltiplos de 3, que son más o menos fáciles de distinguir, pues no son primos. Si terminan en 5, no pueden ser primos. ¿Sí? Entonces, ahorita hacemos un poco más una estrategia para distinguirlos. 33 no es porque es 3 por 11. 37 sí. 39 no es porque es 3 por 13. 41 sí es. 47. No, 43 también, ¿no? 43, 47, 49 no es porque es 7 por 7. 51 no es 3 por 17. 53 creo que sí es. Y así le seguimos. Hay primos tan grandes como nosotros queramos. Los primos son infinitos. Si ustedes descubren primos muy grandes, se los pueden vender a las grandes empresas de computación. Se los compran como por miles de dólares. Pero tiene que tener unos 2 o 3 millones de dígitos para que se los quieran comprar. Entonces hay números primos muy grandes. 2000, ¿cuál fue? ¿2019 era primo? No, no. 2017. 2017 era primo, por ejemplo. Entonces hay primos muy, muy, muy grandes. Es muy probable que los números que estén tecleando al azar no sean primos. Bueno, no sé si muy probable. Y entonces, ¿cómo identificamos un primo? Pues tenemos que hacer pruebas de divisibilidad, no hay de otra. O sea, es una cosa de prueba y error. La estrategia solo es cuando detengo mi prueba de divisibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo siguiente que tenemos que saber hacer es poder escribir los factores
de un número el que sea. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontramos los factores de 2016? ¿Quiénes son los primos que multiplicados me dan 2016? Te manda saludos, Rania. Ahí dice. Entonces, lo hacemos en orden, ¿no? Entonces, lo primero que intentamos, ¿2016 tiene mitad? Sí. ¿Y su mitad es 1008? ¿1008 tiene mitad? Sí. ¿Y cuánto es? 504. ¿504 tiene mitad? ¿Y es? ¿252 tiene mitad? ¿Y es? ¿126 tiene mitad? ¿Y es? 63. ¿63 tiene mitad? Entonces nos movemos al siguiente primo, que sería 3. ¿63 tiene tercera parte? Sí. ¿Y es 21? ¿21 tiene tercera parte? Y es 7. Ya sabemos que sigue, pero síganme la corriente. ¿7 tiene tercera parte? No. Entonces nos movemos al siguiente primo. No tiene sentido probar con 4, porque 4 es 2 por 2 y ya no cabían 2. Ya hicimos esa parte. Entonces nos movemos al siguiente primo, que es 5. ¿7 se divide entre 5? No. Entonces nos movemos al siguiente primo, que es 7. ¿7 se divide entre 7? Sí. Entonces, perdón por tratarlos como si no supieran nada, pero es solo para ver cómo funciona esta cosa, ¿no? Nos vamos siempre hacia el siguiente primo. Y entonces, podemos decir que 2016 es 2, 1, 2, 3, 4, 5 veces 2 a la quinta por 3 al cuadrado por 7. Esa es la expresión en primos de 2016. Es muy importante poder conocer los factores de los números. ¿Sí? Un saludo para Adler. Adler, te estás viendo en la pantalla, todo el mundo te está viendo que te mandaste un saludo a ti mismo. No sé cómo funciona. Y entonces, ¿cómo sabemos que un número es primo? Son potencias. Esto que está aquí escrito son potencias. O sea, 2 a la quinta es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 5 veces, porque ahí encontramos 5 veces el factor 2. 3 al cuadrado es, pues, 3 por 3 porque había 2 3. ¿Sí? Y entonces, el chiste para saber que un número es primo, todo el mundo quiere saludar a Paulina. Ok, Carolina y Jade, saludos a Paulina. ¿Cuándo nos rendimos de si un número va a ser primo o no ser primo? Tiene que ver con la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, 2000, voy a volver a escribir este es un número bien grande, ¿no? 101. No, 4 no. 5, 7, 11, 13. Entonces, vamos a ver si... Ya dejen de mandarle saludos a Paulina. Vamos a ver si 101 es un número primo, ¿sí? Tenemos que hacer la misma prueba que ya hicimos. Entonces, 101 ¿es divisible entre 2? No, porque es un impar. Y 2 por 2 es 4. Eso va a ser importante ahorita, ¿sale? ¿Es divisible entre 3? No. Y 3 por 3 es 9. ¿Es divisible entre 5? No. Y 5 por 5 es 25. ¿Es divisible entre 7? ¿Qué sobra? 3, 31. No. Y 7 por 7 es 49. ¿Es divisible entre 11? Esto no sirvió de nada. Pues no, ¿verdad? 9 es 99 y sobran 2. No. Y 11 por 11 es 121. ¿Sí? Como 121 ya es más grande que 101, podemos detenernos ahí. Ya no hace falta que dividamos entre 13, ni entre 17, ni entre 19. Como 121, que es 11 por 11, ya es más grande, nos podemos detener ahí. ¿Sí? Y entonces, esta es una manera de saber si un número es primo. No hay de otra más que hacer estas divisiones. ¿Sale?
Es lo único que podemos hacer. Y esto de aquí, lo único que nos ayuda es a saber cuándo detenernos, ¿sale? Entonces, ¿les queda claro qué es un número primo y dónde aparecen? Ok. Ya te puedes ir, Luz Helena. Probablemente estás en tu casa, o sea, nomás te apagas el celular y... Entonces, lo siguiente que tenemos que ver se llama criterios de divisibilidad. No te voy a comprar criterios de divisibilidad. ¿Sí lo escribí bien? Creo que sí. Ade, puedes apagar el coso ya. Entonces, un criterio de divisibilidad es algo que nos ayuda a saber más rápido si un número es divisible entre otro o no. ¿Sí? Entonces, los primeros criterios de divisibilidad son, por ejemplo, el criterio de divisibilidad del 2. ¿Cómo sabemos si un número es divisible entre 2 o no? Si es par. Entonces, el criterio de divisibilidad nos dice que un número es divisible entre 2 si termina en 0, 2, 4, 6 u 8. ¿Sí? Hay otros números que tienen criterios parecidos. ¿Cuál es el criterio de divisibilidad del 5? Termina en 0 o 5. ¿Sí? Este, el del 10 también es un criterio parecido. ¿Cómo sabemos si un número termina en 0? Muy bien. ¿Sí? Y entonces, fuera de estos, el del 4 también es parecido. Ya no es nada más del último dígito de en cuál termina, pero es los últimos dos dígitos. Son múltiplos de 4. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 2018 es múltiplo de 4. Entonces la respuesta es no. ¿Por qué no? Pues porque 18 no es múltiplo de 4. ¿Sí? 18 son los últimos dos dígitos. Eso es lo único que tenemos que hacer con el criterio del 4. ¿Sale? Y además del 4, el del 8 es parecido, pero el del 8 es con los últimos 3. Son múltiplos de 8. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 2016 es múltiplo de 8. Sí, los últimos tres dígitos, que son 0,16, forman un múltiplo de 8. ¿Sale? Ya les quité el chat porque o sea, no podemos tener nada bonito. Ya ven, por su culpa. Y entonces están arruinando el entrenamiento para todos. Son terribles personas. Entonces, ¿ya se aprendieron 2, 5, 10, 4 y 8? Ok. Entonces, fuera de esos, es muy útil también conocer el del 3 y el del 9. ¿Se saben los criterios de divisibilidad de 3 y 9? Ujú. Entonces, un número va a ser múltiplo de 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. O, en el caso del 9, un múltiplo de 9. Entonces, por ejemplo, 12, 16, 25, 0, 1. Este de aquí es un múltiplo de 3, es un múltiplo de 9. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para saber? Pues solo la suma. Hacemos 1 más 2 más 1 más 6 más 2 más 5 más 0 más 1. ¿Sí? ¿Y eso cuánto nos da? 18. 18 es múltiplo de 3, entonces sí es múltiplo de 3. 18 es múltiplo de 9, entonces sí es múltiplo de 9. ¿Sí? Nosotros le agregamos un 3 a este número, entonces la suma es ahora 21. Entonces sí es múltiplo de 3, pero no es múltiplo de 9. ¿Sale? Entonces, esos son muy útiles también. Y
sí recomendaría que se lo supieran. Y entonces, los que siguen tienen que ver con los números que son compuestos. Hasta ahorita hemos visto casi todo para números primos. Entonces, ¿cómo sabemos si un número es múltiplo de 6, por ejemplo? Sin hacer la división. Ujú. Entonces, exactamente. ¿Dónde está mi? Acá. Entonces, para que sea múltiplo de 6 tiene que cumplir el criterio del 2 y el criterio del 3. Entonces, lo hacemos un poco más sencillo. Los números compuestos, Adler, son los números que no son primos. ¿Sale? Los números pueden ser o compuestos o primos, excepto el 1, que es una unidad, está en una categoría completamente distinta. Pero si no es un número primo, es un número compuesto. ¿Sale? ¿Cuál sería, por ejemplo, el criterio del 12? Tiene que cumplir el criterio del 4 y el criterio del 3. ¿Sí? Necesitamos escribirlo como cosas que no tienen factores en común. Si ustedes dicen 6 y 2, aunque 6 por 2 sí me da 12, esto no va a funcionar. Por ejemplo, el 18 es divisible entre 6 y es divisible entre 2, pero no es divisible entre 12. ¿Sí? Entonces necesitamos escoger números que no compartan factores. Pues ya vete, Kelia. ¿Qué me dices? ¿Cuál sería por ejemplo, el criterio del 18? Entonces serían 9 y 2. ¿Cuál sería el criterio del 72? ¿Cuál sería el criterio del 36? Entonces, para el 72, muy bien, Adler, es 9 y 8. Para el 36 es 9 y 4. ¿Sí? ¿Cuál sería el criterio para el 99? 9 y 11. ¿Sí? Entonces, el chiste es poder separarlos de esta manera en números que no compartan factores. ¿Cuál sería el criterio del 30? Ajá, ¿y el del 10? 2 y 5. Entonces, para el 30 es 2, 3 y 5. Tiene que cumplir 3 criterios distintos. Y eso está bien, no pasa nada. ¿Sí? Lo que queremos decir es que si quieres saber si un número es divisible entre 72, lo único que tienes que hacer es preguntarte si es divisible entre 8 y preguntarte si es divisible entre 9. Si sí es divisible entre 9 y entre 8, entonces sí es divisible entre 72. Si es divisible entre 9 pero no entre 8, entonces no puede ser divisible entre 72. Si es divisible entre 8 pero no entre 9, no puede ser divisible entre 72. Si no es divisible entre ninguno, pues tampoco. ¿Sí? Y entonces, ahora siguen algunos otros criterios que son un poco más divertidos. Entonces, por ejemplo, el criterio del 7 nos lo vamos a aprender haciendo una misma operación repetida. Es algo que llamamos un algoritmo, ¿sí? Tenemos que hacer una y otra vez lo mismo. Entonces, voy a poner un ejemplo. Voy a poner 12, 20, 25. ¿Este número de aquí es divisible entre 7? ¿Cómo podemos saber si es divisible entre 7? Entonces, lo que tenemos que hacer es, le vamos a quitar el último dígito y el dígito que le quité lo voy a restar, pero 2 veces. Entonces le vamos a restar 10. ¿Sí? Y el resultado es 1, 2, 1, 9, 2. ¿Sí? Ahora, 12.192. ¿Ese número es múltiplo de 7? Pues como que todavía no sabemos. Entonces podemos volver a hacer lo mismo. Le quitamos el último dígito y ese dígito que le quitamos se lo restamos 2 veces. Entonces me queda 1215.
¿1215 es múltiplo de 7? Pues no sabemos. Podemos volver a hacer lo mismo. Entonces le quito el último dígito y se lo resto 2 veces. Me queda 111. ¿111 es múltiplo de 7? Pues no sabemos. Entonces podemos hacerle lo mismo. A 111 le quito el último dígito y se lo resto 2 veces. Entonces como le quité 1, le resto 2. Y me queda 9. ¿9 es múltiplo de 7? No. Entonces como 9 no es múltiplo de 7, 111 tampoco es múltiplo de 7, 1215 tampoco es múltiplo de 7, 12192 tampoco es múltiplo de 7 y el que queríamos saber, 122025, tampoco es múltiplo de 7. ¿Sí? Esto es lo que dice el criterio de divisibilidad de 7. Ustedes pueden hacer esto para saber si un número es o no divisible entre 7. Si esto se les hace muy complicado, pues siempre pueden nada más hacer la división y ya. ¿Sí? Entonces dividimos entre 7. Este solo funciona con el 7. Y puede ser con cualquier número, Adler. A ver, Adler, propónnos un número tú. Ok, entonces Adler dice 2, 5, 4, 7, 5. Entonces, para saber si este número es divisible entre 7, lo mismo. Le quitamos el último dígito, se lo restamos 2 veces. Entonces, como quité 5, voy a restar 10. Queda 2537. ¿Este es múltiplo de 7? Pues no sabemos. Entonces hacemos lo mismo. Como le quité 7, voy a restar 14. ¿Y cuánto queda? 239. ¿239 es múltiplo de 7? Pues no sabemos. Entonces lo volvemos a hacer. Como le quité 9, ¿cuánto le tengo que restar? 18. ¿Y cuánto es 23 menos 18? 5. ¿5 es múltiplo de 7? No. Entonces no, no. Y el número que propuso Adler no es múltiplo de 7. ¿Sí? Entonces, esta estrategia de aquí en particular solo funciona con el 7 y es muy útil si se la quieren aprender. Si quieren hacer la división, pues también se vale, no hay ningún problema. ¿Sale? Pues por las peculiaridades del 7, Gerardo, o sea, cada uno tiene cosas distintas. O sea, el criterio del 3 solo funciona con el 3, el criterio del 5 solo funciona con el 5, cosas así. Entonces, ahora vamos a ver el criterio del 11. Pero es que el 84 es muy sencillo, Fernando, ¿no? O sea, 70 más 14 es múltiplo de 7. Ah, claro, entonces creo que sí, ya vi que quieres hacer. Entonces a 84 le quito el último dígito, como le quité 4, le resto 8 y me queda 0. Entonces esta es una muy buena pregunta, Gerardo, gracias. ¿0 es múltiplo de 7? Sí, porque 7 por 0 me da 0. ¿Sí? Entonces 0 sí es múltiplo de 7. Entonces, como esto es un sí aquí también. ¿Sale? ¿0 es múltiplo de 2? Sí. 0 es múltiplo de todos. ¿Sale? Ok. Entonces vamos a ver el criterio del 12. Del 11, perdón. Entonces, con el número que dice Jorge, no, es Rania, perdón, 5, 4, 3, 6. Vamos a ver si este es un múltiplo de 11 o no. ¿Sale? El criterio del 11 funciona de esta manera. Empezando en las unidades, vamos a sumar, restar, sumar, restar, sumar. Entonces hacemos 6 menos 3 más 4 menos 5 más 8. Se alternan entre sumas y restas haciendo suma en las unidades. Si el resultado es un múltiplo de 11, entonces el número original también es un múltiplo de 11. ¿Cuánto nos da este resultado de aquí?
Nos da 10. Muy bien. ¿10 es un múltiplo de 11? No. Eso quiere decir que este número tampoco es un múltiplo de 11. ¿Sí? Entonces, ok, Fernando, vamos a hacer pues con... Está muy grande. Tú vas a hacer las operaciones, Fernando. Ok, Fernando propone este número. ¿Qué hacemos para saber si es múltiplo de 11? Entonces, hay una manera de hacerlo que a la gente creo que le gusta un poco más, que es súmalos alternadamente y luego los restas. Porque ya ven que hicimos suma, resta, suma, resta, suma, resta. Entonces, ¿qué tal si primero sumo todo lo que voy a sumar, luego sumo todo lo que voy a restar y hasta después los resto? Tal vez eso es un poco más fácil. Entonces, sumamos 4 más 6 más 2 más 6 más 8 más 5 más 3. Ahorita vemos qué pasa con los negativos, Diego. Entonces, esto nos da 10, otros 10, 11 y 4, 14, 34, ¿verdad? Perfecto, gracias. ¿Y qué colores me quedan? Ahora sumo los otros, los que están en las otras posiciones. Entonces sumamos 4 más 5 más 8 más 1 más 9 más 7. Y da, ¿cuánto? 10, 15, 20, 34. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es 34 menos 34, que nos da 0. ¿Sí? Ok. Y entonces, el número que propuso, ¿quién lo había propuesto? ¿Fernando? ¿Es múltiplo de 11? Sí, porque el resultado es un múltiplo de 11. ¿Sí? ¿Qué pasaría si nos queda un negativo? Pues lo pensamos igual. Por ejemplo, yo puedo agregarle ahorita, pues le agrego 9, ¿sí? Y entonces si le agrego 9, ese 9 entraría en los verdes y sería 43. Entonces sería 34 menos 43, sería menos 9. Entonces la pregunta es, ¿menos 9 es un múltiplo de 11? No. Hacia los negativos, el primer múltiplo de 11 es menos 11. Menos 9 no es un múltiplo de 11. Entonces, si le agregamos ese 9 ahí, la respuesta sería no. ¿Sí? Le voy a agregar un 0 y un 2. Entonces, a los azules les agregué un 0, no va a cambiar nada. Y a los verdes les agregué un 2. Entonces ya no es 43, ahora es 45. Y tengo 34 menos 45, me da menos 11. ¿Menos 11 es múltiplo de 11? Sí. Entonces, este nuevo número sí es un múltiplo de 11. ¿Sí? No importa si nos queda negativo, no importa si nos queda 0, cualquier múltiplo de 11 es válido. ¿Sale? Y entonces, ahora lo que toca es tratar de usar los criterios de divisibilidad para resolver problemas. Entonces, ¿cuál vamos a hacer? Vamos a empezar con el más sencillo. Este problema de acá, Gerardo. Entonces, hasta ahorita hemos usado los criterios de divisibilidad únicamente para saber si un número es o no divisible. También podemos usar los criterios para encontrar dígitos que hagan que sea divisible. Entonces, aquí lo que tenemos es este número de aquí. ¿Me espero a dónde? ¿Hacia la pantalla como está? ¿Quieres que sonría? Este número de aquí, D456D, tiene una incógnita que está dos veces, ¿sí? Entonces, ahora el problema está un poco volteado a lo que habíamos estado haciendo. No quiero usar los criterios para saber si es divisible, quiero usar los criterios para encontrar qué número lo hacen divisible.
¿Sí? Entonces, queremos ver si es divisible entre 18. Entonces, ¿cuáles son los criterios de 18? Nos vemos, moto. 2 y 9. Entonces, tenemos que checar los criterios de 2 y 9. ¿Cuál quieren hacer primero, el 2 o el 9? Vamos a hacer el 2. Están votando por el 2. Entonces vamos a hacer el 2. ¿Qué dice el criterio del 2? Entonces el criterio del 2 dice que termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Y entonces eso es lo que me está dando de opciones. Entonces el criterio del 2 me redujo de todas las posibilidades. Me dice que solo quedan estas. 0, 4, 5, 6, 0, 2, 4, 5, 6, 2, 4, 4, 5, 6, 4, 6, 4, 5, 6, 6 y 8, 4, 5, 6, 8. Esas son todas las posibilidades que me quedan. Esas son las únicas que cumplen el criterio del 2. Entonces ahora hay que revisar el criterio del 9. ¿Qué me dice el criterio del 9? Entonces queremos que la suma sea un múltiplo de 9. ¿Sí? El próximo entrenamiento en línea es el siguiente sábado y en 2 sábados es presencial. Entonces, ¿cuánto suma los dígitos de este número? Suman 15. ¿15 es un múltiplo de 9? No, entonces este no funciona. ¿Cuánto suman los dígitos de este? 19. ¿19 es un múltiplo de 9? No, entonces no funciona. ¿Cuántos suman los de aquí? 23. ¿23 es un múltiplo de 9? No. ¿Cuántos suman los de aquí? 27. ¿27 es un múltiplo de 9? Sí. ¿Cuántos suman los de aquí? 31. ¿31 es un múltiplo de 9? No. Entonces, el único valor que hace que esta expresión de aquí sea divisible entre 18 es cuando d vale 6. ¿Sí? Y usamos ahora los criterios de divisibilidad para encontrar números que cumplen. ¿Sí? Lo hicimos de cierta manera al revés. ¿Ok? Entonces, así se ven. Yo voy a dar en Tamuín. En San Luis van a dar algunos compañeros. Entonces, así usamos los criterios para resolver problemas. Vamos a hacer otro que está un poquito más divertido. Dejen quito esto que está estorbando. Karma es en San Luis. Es provincia de Nápoles, número 140, Colonia García Diego, por el Colegio de Contadores. Entonces, estas personitas... Ah, ya se quitó la otra cámara. Ya no los puedo poner a ustedes. Supongo que eso los hace sentir mejor. El entrenamiento presencial lo voy a dar yo en Tamuín. Ok, entonces vamos a trabajar este número. El siguiente en línea sí lo doy yo otra vez. ¿Qué pasó? Ah, sí. Entonces tenemos otra vez dos incógnitas. ¿Sale? Tenemos X y Y. Son valores que no conocemos. Queremos conocer. X y Y tienen que ser los valores que hacen que cumpla eso de ahí. ¿Sale? Entonces, queremos que sea divisible entre 72. ¿Qué dijimos que íbamos a usar cuando tenemos 72? ¿Cuáles son los criterios que nos sirven? Entonces, vamos a usar el criterio
del 8 y el criterio del 9. Entonces, ¿qué criterio nos conviene usar primero? Entonces, es muy buena intuición. En este problema nos conviene usar el criterio del 8 porque depende de los últimos 3 dígitos y en los últimos 3 dígitos solo hay una incógnita. Si usamos el criterio del 9, vamos a usar las dos incógnitas al mismo tiempo y eso es un poco más difícil. Entonces usamos el criterio del 8 primero para solo tener una incógnita. Entonces tenemos 240y es un múltiplo de 8. ¿Qué posibles valores tenemos ahí? Solo te sobró uno. Múltiplos de 8. Entonces puede ser 240 o puede ser 248. 244 no es múltiplo de 8. 240 y 248. Entonces, ya redujimos una incógnita y eso es súper bueno. Pero de todos modos tenemos que resolver dos casos distintos. Entonces, tenemos que trabajar con 7448x240 y 7448x248. ¿Sí? Y ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos usar el criterio del 9, entonces queremos ver que la suma de sus dígitos sea un múltiplo de 9. Entonces lo único que tenemos que hacer es calcular la suma de sus dígitos, ¿sale? Entonces, ¿cuánto vale la suma de los dígitos de 7448x240? ¿29? Ay, qué rápidos son. ¿Ok? 29, este verde no se ve para nada, ¿verdad? 29 más x, ¿sí? Entonces, queremos que 29 más x sea un múltiplo de 9. ¿Qué es lo más pequeño que puede valer 29 más x? Ah, ok. Es que lo más pequeño que puede valer es 29, cuando x vale 0. ¿Y lo más que puede valer? Sin importar. O sea, sí va a salir 36, pero lo más grande que puede ser es 38, cuando x vale 9. Entre 29 y 38, ahora sí, ¿hay algún múltiplo de 9? Entonces, queremos que 29 más x sea igual a 36, porque ese es el único múltiplo de 9 en ese pedacito. ¿Sí? Entonces, si 29 más x es 36, ¿cuánto vale x? X vale 7. ¿Sí? Y entonces, para quienes habían preguntado, esto es un poco lo que tendríamos que hacer en álgebra, resolver ecuaciones así. ¿Sí? No están demasiado complicadas, solo es encontrar una incógnita. Y entonces, en este problema, ¿cuánto vale la suma? En esta parte, pues lo único que cambió es el 8. Entonces, si antes eran 29, ahora son 37 más x. ¿Qué es lo más chiquito que puede ser 37 más x? Pues 37 cuando x vale 0. ¿Y lo más grande? 46 cuando x vale 9. Entre 37 y 46, ¿hay algún múltiplo de 5? El 45. Entonces queremos que 37 más x sea igual a 45. Y en ese caso, ¿cuánto vale x? 8. ¿Sí? Y entonces, en el primer caso sería x igual a 7, y igual a 0. En el segundo caso es x igual a 7, y igual a 8. ¿Cuál de estos es la respuesta? Exacto, como dice Jesús, el segundo no funciona, porque dice que x es distinto de y. Entonces, este es el bueno.
No que el segundo no sea, el segundo sí hace que sea un múltiplo de 72, solo no cumple una condición extra del problema. Entonces, la pregunta es, ¿es x menos y? X es 7, y es 0. Entonces, la respuesta es 7. ¿Sí? ¿Sí? ¿7? Sí. ¿Sí? Entonces, esto ya es un problema avanzadito de criterios de divisibilidad. ¿Sí? Y así es como usamos los criterios para resolver un problema. Los usamos al revés. Buscamos los números que hagan que cumpla el criterio. ¿Sale? Ok. Ok. Entonces, pues sí. am, sí, ahorita ya se acaba rapidísimo. Entonces, vamos a hacer solo la primera mitad de este problema para luego resolver si hay alguna duda. Que sí debe haber dudas, pero... Entonces, queremos el menor entero positivo tal que el producto de sus cifras sea 189,000. Entonces, le voy a quitar lo de menor y vamos a pedir encuentra uno, ¿sí? Encuentra un entero positivo. Hay que encontrar un entero positivo, el que sea, que el producto de sus cifras, ¿sí saben qué son cifras todos? Cifras son los dígitos, en caso de que eso les ayude. Queremos un entero positivo, el que sea, que el producto de sus cifras es 189,000. ¿Sale? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Ah, sí, producto es la multiplicación. Entonces, adiós Carolina. Por ejemplo, el producto de los dígitos de este número, pues es 2 por 1 por 3 por 5, que es 30. Estamos buscando un número que al multiplicar los dígitos nos dé 189,000. Y entonces, el primer paso es un paso muy natural, como queremos cosas multiplicadas que nos den 189,000. El primer paso es averiguar qué cosas nos dan 189,000. Entonces, tenemos que, exacto, como dice Christopher, tenemos que encontrar su descomposición en primos. Entonces, habíamos dicho que la descomposición en primos se encuentra yendo, si tiene mitad, luego mitad, y hasta que no tenga, y luego tercera parte, tercera parte. Eso no siempre tiene que ser así. O sea, podemos agilizar el proceso. Por ejemplo, 189,000, pues se ve clarito que es múltiplo de 10. Aunque 10 no es un primo, yo sé que 10 es 2 por 5. Y eso me ahorra muchos pasos, porque entonces ahora tengo 18,900. Y esto también es múltiplo de 10. Entonces es 1890. Y esto también es múltiplo de 10. 189. ¿Sí? Y lo único que estamos haciendo es hacer las cosas más fácil, porque si le sacamos mitad y mitad y mitad, se van a convertir en números un poquito más difíciles. Y esto que tenemos aquí nos dice algo que ya sabemos, que tiene 3 factores 2, 3 factores 5. ¿Sí? Ahora, 189 es múltiplo de ¿quién? Es múltiplo de 9, 18 es 2 y 9 es 1 y 21 es 3 por 7. Entonces, 189,000 es 2 al cubo, porque hay 1, 2, 3. Es 3 al cubo, porque es 9 por 3. 9 es 3 por 3. Es 5 al cubo, porque es 5, 5 y 5. Y es 7, este de aquí. Entonces, ahora sí, díganos un número, el que sea, tal que el producto de sus cifras es 189,000.
Muy bien, Adler. Entonces, Adler ya dio un ejemplo que cumple. Oscar también ya dio un ejemplo que cumple. Muy bien. Sí. Entonces, Ariana ya dio un ejemplo. Muy bien. Entonces, ya sabemos cuáles dígitos multiplicados nos dan. Entonces, podemos hacer ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 7. Pues si multiplicamos esos números, nos va a dar 189,000, porque son los que dijimos. 2 al cubo, 3 al cubo, 5 al cubo y 7. Y como este podemos hacer muchas variaciones. Por ejemplo, Isaac lo escribió al revés. ¿Sí? Podemos juntar los 3 para que nos dé un 9. Podemos juntar los 2 para que nos dé un 8. ¿Sí? Entonces esas cosas son válidas. Podemos agregarle un 1 y eso no cambia la multiplicación. Lo que necesitamos es que tengan esos números o números que se pueden construir con esos factores. Podría, por ejemplo, podría ser 666, 5557. ¿Sí? La clase de cosas que no podemos hacer es, por ejemplo, juntar un 5 con un 7. Porque si nosotros escribimos 222, 333, 55, 35, no existe el dígito 35. Sería un 3 y un 5. Y entonces, esa clase de cosas no se pueden hacer. ¿Sí? Pero fuera de eso, lo que sea. Y entonces, no podemos obtener negativos con este problema, Genaro, o al menos no vale la pena realmente meternos en negativos. Estamos pensando solo en los dígitos positivos de un número. ¿Sale? Ah, Gerardo, no estamos sumando los números, los estamos multiplicando. Este 6 sale de multiplicar un 2 con un 3. Este 8 sale de multiplicar 2 por 2 por 2. Este 9 sale de multiplicar 3 por 3. Entonces no los estamos sumando, los estamos multiplicando. Creo que ese sí es el menor. Rotce. O sea, Héctor. Creo que ese es el menor, Héctor. Creo que estás en lo correcto. ¿Sale? Y entonces, pues más o menos vimos la mitad de las cosas que había que ver en una de dos sesiones, que está súper bien. La sesión presencial yo creo que más que nada la vamos a usar para trabajar dudas y para trabajar ya con problemas como los de los exámenes que ya han hecho. Entonces, ¿qué dudas podemos contestar en los últimos 10 minutos? No te va a dar que Adler. Entonces, rápido, dudas que ya contesté al inicio, pero todavía tienen. Entonces, el siguiente sábado 1 de febrero hay otro entrenamiento en línea. Yo sé que la mayoría de ustedes tiene puente. Si no quieren asistir al entrenamiento, no pasa nada. El entrenamiento queda grabado y el entrenamiento va a quedar grabado en el canal de YouTube. Ahí va a quedar grabado. Entonces, el siguiente sábado 1, hay otro entrenamiento en línea. Es más o menos la misma dinámica. Si se portan un poquito mejor, les puedo dejar rayar el pizarrón o abrir los micrófonos, pero necesitamos más cooperación. Vaya, de hecho estoy muy feliz. Hay 71 conexiones distintas. Ahorita es un grupo muy grande conectado, pensando que muchas están reunidas. Pero para que sea más colaborativo, sí necesitaríamos la cooperación de todos para poder dejar que haya anotaciones para abrir los micrófonos. ¿Sale? Luego, ahí está.
Adler, es Ugesaurio, así se llama. El sábado 8 de febrero es un entrenamiento presencial. También es de 9 a 1. Una vez más, si no pueden asistir o no quieren asistir, no pasa nada. El entrenamiento presencial va a ser en 3 sedes, que son las mismas sedes del examen. En Cedral es el Covach 03. En San Luis es la secundaria Torres Bodet. Y en Tamuín es la secundaria Ponciano Arriaga. Entonces esas son las 3 sedes presenciales para el entrenamiento del 8 de febrero. Además, por último, los exámenes van a ser el 22 de febrero de manera presencial en estas 3 sedes. ¿Sí? Quedamos que son 2 exámenes, uno dura 4 horas, otro dura 2 horas. Si los acaban antes y quieren hacer uno después de otro, pues es ya cosa de ustedes. ¿Sale? Entonces, si los alcanzan a ver que desde hace rato están guardando sus cosas como clase de secundaria. Mira, ya hasta se fueron, ya guardan todo. Los números primos son cuando solo son divisibles entre dos números. Dos números y nada más, dos y ya. ¿Sí? El entrenamiento pueden venir a Karma si quieren. Hay personas aquí en Karma que han estado leyendo lo que ustedes escriben. Bueno, todos han estado leyendo lo que ustedes escriben. Si quieren venir, pueden venir. Si quieren estar en su casa, pueden estar en su casa. ¿Algo más? ¿Todo bien? El examen en la torre, sí, para San Luis. Entonces, ¿todo bien? ¿Alguna otra duda? Los primos son los que tienen dos divisores. No les voy a dar helado a nadie. Bueno, tal vez a los que están. ¿Quieren helado? ¿Tenemos helado? No, no tenemos helado. Hay waffles. ¿Quieren waffles? No, no hay helado, lo siento. No hay entrenamientos en Hugo, el entrenamiento del 8 de febrero sí es en la Torres. El del siguiente sábado es en línea. Ah, buena pregunta, Everardo. El ID para el siguiente entrenamiento es el mismo. Vamos a usar exactamente el mismo ID para conectarse. Y pueden traer su propio helado para el siguiente. No, no nos pidan helado. Sí, entonces, si la siguiente hay más cooperación, podemos abrirla algunos micrófonos, podemos dejar anotaciones, pero si siguen pidiendo Tusa, vamos a tener que cancelar los comentarios incluso. ¿Ok? Sale. Entonces, nos vemos en una semana, o en 2, o en 4.